con una lanza. Lo encontramos, hermano, podemos leerlo todos a una sola voz. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Señor Jesús, Padre Celestial, háblanos en esta mañana de una manera especial. Necesitamos, Señor, escuchar tu voz. Usa mi vida en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. De paso, nuevamente invitándoles esta noche, 6 de la tarde, cierre de culto evangelístico. Estará predicando el hermano Yair Pedroso. Traiga una visita, por favor, para que el Señor le hable. Amén. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Quiero hablarle en esta mañana, con la ayuda del Señor, bajo un tema: la virtud de la sangre de Cristo. Amén. La virtud de la sangre de Cristo. ¿Sabe que cuando Dios libertó al pueblo de Israel de la esclavitud y lo salvó de la opresión de los enemigos y le devolvió su identidad, les devolvió la libertad, les devolvió la salvación, haberlo sacado de allí de 450 años aproximadamente, esclavos en una tierra ajena, en un lugar ajeno, sirviendo a otros dioses? Dios los rescató de ahí, de ese lugar donde estaban, los sacó de allí con mano fuerte. Y dice la palabra del Señor que Dios estableció leyes y mandamientos para que su pueblo las obedecieran, y a través de la obediencia de esas leyes el pueblo pudiera vivir en santidad y el pueblo pudiera vivir agradándole al Señor. Para nosotros entender hoy la virtud de la sangre de Cristo, lo que significa la sangre de Jesucristo hoy, nosotros tenemos que ver lo que pasó atrás, lo que sucedió años atrás, para entender realmente lo que significa esta virtud, esta preciosa sangre que el Señor derramó allá en la cruz del Calvario. Cuando Dios toma a este pueblo y lo saca, coloca sus leyes, estas leyes, o la ley que se llamó la ley de Dios o la ley mosaica, tenía 3 aspectos. Eso uno lo puede ver cuando estudia los primeros libros de la Biblia, ahí en Éxodo, en Levíticos. Y uno se encuentra que esta ley tenía una parte moral que tiene que ver con los 10 mandamientos, ¿sí? Era la que gobernaba al pueblo en su conducta honesta y decente con Dios. O sea, Dios le estableció dentro de su ley al pueblo una característica o una parte que trabajara la moral de ellos, para ellos poder agradar a Dios. Pero no solo eso, sino que también había una parte civil de cómo ellos debían de conducirse. Usted encuentra, de pronto son uno de los libros que no todo el mundo se anima a leer. ¿Cuántos han leído Levíticos? ¿Cierto? No, a veces, ¿cierto?, nos gusta leer más de pronto los Hechos de los Apóstoles, los Evangelios, pero el Levítico está en la Biblia. Y si usted va a leer toda la Biblia, tiene que pasar por ahí. ¿O cuántos han leído Primera de Crónicas, los primeros capítulos? Y fulanito engendró a sutanito y sutanito. Cierto, a veces la gente dice, bueno, ¿y eso para qué? Bueno, algún día predicamos de eso. Eso tiene su significado. Pero entonces Dios le dejó las leyes para que este pueblo viviera para agradar al Señor, pudiera conducirse. Pero también el Señor dejó un aspecto o una parte ceremonial, una parte sacerdotal. La Biblia dice que cuando hicieron la distribución
de la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, la tierra que Dios le había prometido al pueblo. Se distribuyó de tal manera que le dieron 10 tierras a 10 hijos de Jacob, pero las otras 2 tierras, para completar las 12 tribus, se las dieron a los hijos de José, a Manasés y Efraín, porque Dios dejó a un pueblo, Dios dejó a una familia sin tierra. ¿Sabe quiénes eran? Los levitas. ¿Sí? Los levitas fue la familia, descendientes de Leví, fue la familia que Dios escogió para que sirvieran al pueblo y se dedicaran en ese aspecto, en esa área ceremonial de los sacrificios, de la atención del tabernáculo, de las ofrendas. ¿Sí? Dios los escogió a ellos para esa labor específica. Por eso el pueblo, esa familia de Leví, los levitas, no trabajaban en otro campo sino servir. ¿Con qué se sustentaban? Bueno, Dios les permitió que se sustentaran con los diezmos de todo el pueblo y con las ofrendas. Eso tiene su significado hoy en día, pero no nos vamos a meter por ahí. Pero Dios escogió a esta familia para que se dedicaran precisamente a estas partes ceremoniales, a este aspecto de llevar los sacrificios, el sacerdocio levítico o el sistema sacerdotal. Entonces, dentro de la ley de Dios que el Señor le dio al pueblo para conducirse, había un aspecto moral, había un aspecto civil y otro sacerdotal. ¿Sí? Vamos ahí en la línea, ¿cierto? Dentro de lo sacerdotal, dentro de la parte ceremonial, dentro del trabajo que el Señor colocó a hacer a estos levitas, Dios estableció un sistema de sacrificios ejercidos únicamente por los sacerdotes. Por eso es que Dios rechaza el acto de Saúl de haber sacrificado animales después de la guerra contra Amalek, porque él era rey, no era sacerdote. Los reyes se dedicaban a gobernar y los sacerdotes se dedicaban a servir en el templo. ¿Sí? Por eso fue aborrecido también Saúl. Era algo que Dios había encomendado a los sacerdotes. Amén. Y el trabajo de estos hombres era ofrecer sacrificios al Señor para expiar. Apréndase bien esa palabrita, porque en el Antiguo Testamento, cada vez que uno mira los sacrificios, aparece la palabra expiar. Expiar significa cubrir o encubrir. ¿Sí? De tal manera que los hombres cometían su pecado. Su pecado era todo aquello que ellos hacían contra la ley, contra lo que Dios había establecido. Pero Dios dejó establecido ese sistema para que estos hombres, para que este pueblo, por medio de ese sacrificio, recibieran el perdón. ¿Sí? Recibieran el perdón de sus pecados. Entonces, ¿qué pasaba? Alguien llegaba y cometía algún pecado, cometía algo contra el Señor, iba a un lugar, compraba un cordero o compraba alguno de los animales de los sacrificios por un precio. Este cordero tenía que ser sin mancha, tenía que ser un cordero limpio, tenía que ser un cordero en perfecto estado, sin defectos. Y él lo llevaba allá al templo, allá al tabernáculo. Y estos hombres tomaban aquellos animalitos, los sacerdotes, después de que el que hubo cometido el pecado le colocaba la mano así encima del animal, como simbolizando de que él va a pagar por mí. ¿Sí? Es que para que usted entienda lo que Cristo hizo, hay que ver la sombra, que era lo que estaba establecido antes que Jesucristo vino a hacer. ¿Sí? Entonces estos hombres que pecaban le colocaban la mano encima del cordero, como simbolizando: tú pagas por mis pecados.
mis pecados no son tuyos ahora. Y ese animalito, que no tenía nada que ver con el asunto, pobrecito, ¿qué culpa tenía él? Ninguna. ¿Qué pecado había cometido? Ninguno. Pero ese inocente pagaba por el culpable. ¿Sí? Ese inocente pagaba por el culpable. Y los sacerdotes, los levitas, eran los que hacían ese trabajo. Tomaban aquellos animales y ofrecían sacrificios. Ofrecían sacrificios diarios, porque diariamente pecaban. ¿Sí? Ofrecían sacrificios diarios. Pero también, Hebreos, vamos a empezar a mirar algunos textos bíblicos. Hebreos capítulo 9, el versículo 7. Dice la palabra del Señor: pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo. ¿Y por qué? Por los pecados de ignorancia del pueblo. Ellos ofrecían sacrificios diarios por el pecado, lo hacían los sacerdotes. Pero dentro de todos los sacerdotes había un sumo sacerdote. ¿Sí? Dentro de todos los sacerdotes había uno que era el sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote, una vez al año, entraba al lugar santísimo, al lugar donde estaba la presencia de Dios, que estaba dividida con un velo, que no entraba todo el mundo, sino solamente una vez al año entraba este sacerdote y ofrecía sacrificio por sus pecados y ofrecía sacrificio por todos los pecados del pueblo de su ignorancia. Como quien dice, si de pronto alguno por allí dejó de ofrecer sacrificios diarios por sus pecados, aquí está este sacrificio. Por todos aquellos. ¿Sabe que este sumo sacerdote, cuando entraba a aquel lugar, entraba amarrado con una cuerda aquí? Porque había una manera específica en la que él tenía que hacer el sacrificio. Y si se equivocaba, o no lo hacía como Dios lo había mandado, o incluso él no ofrecía primero el sacrificio por su pecado, podía morir ahí dentro del lugar. Y si moría, lo sacaba. Oiga, hermano, qué tremendo esto. Gracias, Señor Jesús, porque aleluya, lo sacaban de ahí. Menos mal que no estamos en esa época. Dele gracias a Dios que no está en la ley. Dele gracias a Dios que está en la gracia. Aleluya. Y lo sacaban de ahí, de ese lugar. Tan tremendo era el asunto. Yo leía por ahí unos estudios que muchas veces el sumo sacerdote ni lo dejaban dormir en la noche para que no tuviera un mal sueño o no tuviera un sueño pecaminoso, de tal manera que se pudiera presentar lo más limpio que pudiera, con tal de ofrecer un sacrificio por todo el pueblo. ¿Sí? Pero resulta que esto que Dios estableció, esto que estos hombres hacían, este grupo de sacerdotes que se preparaban, hermano, vivían para eso. Cuando usted lee el Pentateuco, los primeros, bueno, sobre todo de eso en adelante, ellos vivían para eso solamente. ¿Sí? Limpiaban las copas, limpiaban los implementos del tabernáculo, hacían todo lo necesario. Siempre que alguien iba, ahí hay un sacerdote para ofrecer sacrificio. ¿Sí? Se dedicaban 100% a ese trabajo que Dios se los había encomendado. Pero por muchos sacrificios que hicieron, por muchos corderos, por muchos toros, por muchos machos cabríos, por mucho animal que sacrificaron, dice la palabra del Señor allá en Hebreos capítulo 9, versículo 9.
Hebreos capítulo 9, versículo 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Se lo voy a traducir. Traían el cordero, lo sacrificaban, el cordero pagaba, pero mi mente, mi corazón seguía siendo malo. El hombre no cambiaba de aquí adentro, no, sino que se sometía simplemente a que alguien pagara por él. Dios estableció estos sacrificios para que los pecados del pueblo fueran expiados, para expiar los pecados del pueblo, porque si no, la ira de Dios los hubiera consumido. De alguna manera, los sacrificios aplacaban esa ira de Dios, porque caía sobre el cordero, ¿sí? O sea, caía sobre el inocente. Por medio de esos sacrificios, por medio de esa sangre que corría de estos corderos, dice la palabra que santificaban los utensilios. Hebreos capítulo 9, verso 13. Veamos más o menos cómo era esto. Hebreos capítulo 9, verso 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación la carne. ¿Cómo así? La sangre de estos corderos, de estos animales, era rociada sobre todos los utensilios del tabernáculo, eran rociadas sobre el altar, y de alguna manera delante del Señor eso significaba santificación. ¿Qué es santidad? Santidad es ser apartado para Dios. Esa es la definición de santidad. Ser apartado para Dios, para Él. Entonces Dios colocó todo este sistema para apartar a su pueblo, para apartar las cosas sagradas del mundo, de lo contaminado. Sin derramamiento de sangre no había remisión. O sea que el cordero que sacrificaban, su sangre tenía que ser derramada. Hebreos capítulo 9, verso 22. Dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea que no era simplemente que el cordero muriera, sino que ese cordero tenía que derramar su sangre. Pregunta, ¿por qué? Levíticos capítulo 17, verso 11. Le voy a responder esa pregunta. Levíticos capítulo 17, verso 11 dice, porque la vida de la carne está ¿en dónde? En la sangre. La vida está en la sangre. Derramar la sangre quiere decir entregar la vida. Derramar la sangre es entregar la vida. Así que el derramamiento de la sangre de estos corderos significaba que ellos daban su vida por el pecador. Amén. Por eso sin derramamiento de sangre no había remisión. El precio del perdón, el precio de la purificación, el precio de la santificación era la sangre, el derramamiento de la sangre. Amén. Gloria al Señor. Pero todos estos sacrificios, todo este sistema, aleluya, por muchos corderos, por muchos animales que sacrificaron, dice la palabra de Dios que fueron ineficaces para limpiar la conciencia. ¿Sí?
Por mucho que sacrificaron, el pueblo aquí en su mente, aquí en su corazón, seguían siendo pecadores, seguían haciendo las cosas mal delante del Señor. Vea cómo dice Hebreos. Volvamos a Hebreos capítulo 9. El versículo 10. Ya que como esto consiste solo en comidas y bebidas y diversas oblaciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Ya que esto eran solamente cosas externas, no pudieron hacer nada con el hombre interno, ¿sí? No pudieron hacer nada con el hombre interior, no que eran cosas simplemente externas. No llevó al hombre, escúcheme, no llevó al hombre a la perfección a la que Dios nos tiene llamado en esta mañana. Hebreos capítulo 10, versículo 1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, por eso uno no puede vivir según la ley. Los que viven todavía en la ley están mal. La ley era sombra de lo que iba a venir. Dios ha preparado algo mejor para nosotros en este tiempo. No la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Los sacrificios de los corderos nunca pudieron hacer perfectos a los que se acercaron a ofrecer ese sacrificio. Versículo 4: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿qué pasa? No puede, no lo quitaba, lo cubría. Es diferente. Expiar, cubrir. Los sacrificios cubrían, pero ahí estaban, en el corazón. Los cubrían por lo que habían hecho, pero el corazón estaba allí todavía sucio. La mente estaba todavía allí contaminada. Por eso volvían nuevamente, y por eso todos los días tenían que ofrecer sacrificio por el mismo pecado, cometiendo el mismo pecado todos los días, y todos los días el mismo sacrificio, y una vez al año, uno por todos, porque no podía quitar el pecado. Versículo 11: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Amén. Oiga, tremenda situación. El hombre estaba bien perdido, hermano. No había manera. Quiere decir que el sistema no proveyó una solución de raíz, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque Dios estaba mostrando una sombra de lo que venía después, ¿sí? Dios estaba mostrando, Dios estaba preparando el camino para lo que Él iba a hacer. Hacía parte del plan de Dios. Así que Dios tuvo que proveerse un sistema diferente. Dios tuvo que ofrecerse un sistema mejor. Se actualizó. Tuvo que buscarse algo que sí funcionara. Pero los hombres no podían morir, y su sangre menos, porque la sangre de todos los hombres y la vida de todos los hombres está llena de pecado. Por eso buscaban un cordero inocente,
Por eso el hombre no podía morir por el hombre y la sangre del hombre no podía derramarse sobre el hombre, porque el hombre está en la misma condición, todos pecadores. Por eso buscaban un cordero inocente, sin mancha, sin contaminación, sin defecto, para que él pagara. Pero no quitaba el pecado, no hacía perfecto al hombre, no limpiaba su conciencia. Por eso el Señor tuvo que proveerse de un sistema diferente, de un sistema mejor, un sacrificio que fuera perfecto, que no tuviera el sacerdote todos los días que estar ofreciendo el mismo sacrificio. Imagínense Jesús todos los días montado en la cruz. Eso era más o menos lo que era, más o menos lo que significaba, ¿sí? Tenía que ser un sacrificio perfecto y una sangre que no cubriera, sino que quitara el pecado, porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, de los corderos, no podía quitar el pecado del hombre. Se necesitaba una sangre preciosa que pudiera quitar el pecado. Aleluya. Una sangre que pudiera limpiar la mente, una sangre que pudiera hacer perfecto al hombre, una sangre que pudiera limpiar las conciencias. Aleluya. Así que Dios comenzó a dar un anuncio. Dios comenzó a anticiparse y comenzó a dar un anuncio a través de sus profetas. Isaías capítulo 53. Aleluya. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? Son palabras del Señor en la boca de un profeta. ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo. Aleluya. Aquí está en una versión, yo estoy leyéndolo en otra versión. Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. No fuera algo hermoso en Él que nos atrajo, no, más bien sin atractivo alguno, para que nadie lo buscara por interés. Aleluya. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor de dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, y fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, y fueron nuestros dolores los que lo agobiaron a Él. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Pensaron que lo que estaba viviendo era porque Dios lo estaba castigando, pero no fue así. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido o aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros tuviéramos paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas y hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Aleluya. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra, sino que ¿sabe qué? Entonces viene la figura. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja en silencio entre sus trasquiladores, y no abrió su boca, porque los corderos que sacrificaban no abrían su boca, sino que se sometían al sacrificio para poder expiar el pecado. Este cordero no pudo abrir su boca,
No porque no la quisiera abrir, sino que no podía abrirla para poder ofrecer un sacrificio. Se quedó callado, allí soportando los golpes, el azote. Aleluya. Dice la Biblia que su cuerpo quedó hasta desfigurado, sin forma. Es como un cordero que lleva en un matadero para sacrificarlo y para que su sangre fuera derramada. Aleluya. El día que este anuncio se cumplió, el día que la puerta se abrió, empezó con una declaración de un hombre cuyo hombre no sabía quién era el Mesías, cuyo hombre no sabía quién era el elegido. Pero dice Juan, quien me envió a bautizar me dijo, quien veas el Espíritu Santo descender como paloma. Eso no es ninguna trinidad allí, no. Eso es una visión que Dios le mostró a Juan para que él supiera que Jesús era el Mesías. Solo lo vio él, no lo vio más nadie. Si Juan no lo cuenta, no estuviera escrito. El que me envió a bautizar me dijo, sobre quien vea el Espíritu Santo descender, no es una paloma, como una paloma. Ese es. Y cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús para cumplir toda ley, para someterse a toda palabra, dice que el cielo se abrió y descendió el Espíritu como una paloma, y una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aleluya. Juan entendió. Aleluya. ¿Sabe qué entendió Juan? Entendió que Jesús no era un simple carpintero. Entendió que no era Jesús el de Nazaret. Entendió que no era solo Jesús el hijo de José y María. No, Juan entiende la palabra, la precisa, abre su boca y dice, ese es el Cordero de Dios. Ese es el Cordero de Dios. Cuando el israelita, cuando el judío le dice el Cordero de Dios, él se va a la antigüedad. Él se va a la sombra. Él se va a lo que pasaba años atrás. Él se va allá a los sacerdotes, se va al sumo sacerdote, se va a los corderitos, se va allá a lo preciso por el Señor, se va al sistema sacerdotal, se va al trabajo de los levitas. Y cuando ese es el Cordero de Dios que quita, aleluya, el pecado del mundo. Hermano, esa frase de Cordero de Dios, aleluya, eso tiene un significado, aleluya. Eso tiene una connotación, eso tiene un contenido. Ese es el que viene a limpiar las conciencias. Ese es el que viene a cambiar al hombre. Ese es el que viene a perdonar. Ese es el Cordero de Dios, aleluya. Por eso el escritor de Hebreos tiene que decir, Hebreos capítulo 9, verso 11, aleluya. Pero estando, él venía hablando que los toros, que la sangre de los toros, de los machos cabríos no quitaba el pecado. Venía hablando de esos sacrificios diarios. Pero cuando llega al verso 11 dice, pero estando ya presente Cristo, como quien dice, llegó Jesucristo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y el más perfecto tabernáculo, no hecho de manos. No era el que había hecho ya Moisés, no. Es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino que ¿qué? Sino por su propia sangre. Entró una vez. ¿Para qué? Para siempre. No para cada día. No para una vez al año, no. Dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra
rociadas a los inmundos, santifican para purificación de la carne, cuánto más, aleluya, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. ¿Cómo se ofreció? Sin mancha, Dios. ¿Qué hace? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Jesucristo se ofreció una vez para siempre. Cuando venga Jesús, no va a venir a subirse una cruz otra vez, no. El Señor viene por su pueblo, y cuando vuelva otra vez viene con su pueblo. Solamente vino Cristo una vez con relación con el pecado, para ofrecerse una sola vez. Hebreos capítulo 9 verso 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Cuando los sacerdotes ofrecían los corderos, la ira de Dios caía ahí sobre ellos, aplacaba, ¿sí? Aplacaba la ira del Señor. Pero dice que ahora Jesús entró a un santuario no hecho de manos. Por eso la obra de Jesucristo se completa con la ascensión a los cielos. Jesucristo murió, Jesucristo fue sepultado, Jesucristo resucitó, pero no podía quedarse ahí resucitado. Tenía que ascender. Cuando ascendió a los cielos, lo que la Biblia dice, lo que significa es que su sacrificio fue aceptado. Entró al lugar santísimo y se sentó en el trono como sumo sacerdote. Significa, el sacrificio del Señor fue aceptado. Por eso dice, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora para nosotros ante Dios. Eso es lo que nos da la entrada al cielo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, y no para ofrecerse muchas veces, como entraba el sumo sacerdote cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces. O sea, si el Señor hubiera venido con ese sistema, el Señor hubiera tenido que sacrificarse todos los días, pero no fue así, sino que dice, pero ahora en la consumación de los siglos, el verso 26, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar de medio el pecado. Amén. Cuando el pueblo pecaba, ellos ofrecían un cordero en sustituto por su vida, pero tenía que derramarse la sangre para que la sangre expiara el pecado. Por eso Cristo no podía morir de cualquier manera. Lo hubieran podido un palazo, un hachazo, algún asunto, tirarlo por un precipicio, pero no podía morir de cualquier manera. ¿Sí? Jesús tenía que morir por nuestros pecados, pero no podía hacerlo de cualquier manera. Solo había una manera de poder hacerlo. No solo tenía que entregar su cuerpo, sino que su sangre tenía que ser derramada. Porque en el cuerpo está el perdón. En el cuerpo está el pago. ¿Sí? En el cuerpo está el pago.
Los hombres ofrecían corderos para un pago, pero en la sangre está el perdón. El cuerpo pagaba, pero la sangre limpiaba. Por eso Jesús no podía morir de cualquier manera. Por eso la palabra es tan precisa. Aleluya. Ahí donde leímos San Juan, capítulo 19. ¿Por qué tanto azote? ¿Por qué lo hacen que suba con un madero? ¿Por qué lo golpean tanto? Cada paso permitía que la sangre de Cristo fuera derramada. No podía morir de cualquier manera. Aleluya. Sino que dice, hermano, ya estaba crucificado. Ahí solito se moría de tanto golpe. Sus manos atravesaron con unos clavos sus pies. Pero bastó algo. Faltaba algo. Dice la palabra del Señor que comenzaron a quebrar los huesos de todos los que estaban allí en la cruz. Pero cuando vieron a Jesús, dice que lo vieron como ya muerto. Dice, no, este ya está muerto. Entonces vinieron los soldados y con una lanza le abrieron el costado. ¿Y qué salió? Sangre. Y cuando el hombre se queda sin sangre, ¿qué pasa? Agua. Jesús se quedó sin sangre. Jesús se quedó sin sangre en la cruz. Jesús derramó toda su sangre. Aleluya. Para poder quitar el pecado. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. Por eso el Cordero de Dios no podía morir de cualquier manera. Tenía que entregar su cuerpo, pero tenía que derramar su sangre. Aleluya. Aleluya. Y al instante salió sangre y agua. Esa sangre, esa que corrió allá. Esa sangre que iba por el Gólgota subiendo. Esa sangre que muchos pensaron que era la sangre de un mortal más, de un carpintero más, de un hombre más. Era la sangre del Cordero de Dios. Era el hombre en el cual no había pecado. Era el Cordero en el que no se halló contaminación. Era el Cordero en el que no se halló mancha. Era el Cordero que hablaba sin doblez, que hablaba con la verdad, que hablaba con autoridad. Era el Cordero perfecto. ¿Por qué Jesús no pudiera nacer de la unión de un hombre y una mujer? Porque todos somos constituidos pecadores. Adán pecó, el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Por el pecado entró la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Así que todo el que nace de hombre y mujer es un pecador. Pero dice la palabra, mujer, lo que en ti está engendrado no es de hombre, no es de varón, es del Espíritu Santo. Aleluya. Es de Dios. Por eso Jesús no podía pecar. Usted peca porque es hombre y tiene la sangre, tiene la simiente de pecado. Pero en Jesús no había esa simiente. En Jesús no había eso que nosotros nacemos. No, era un cordero sin defecto. Era un cordero puro, con una sangre limpiecita. Le pusieron trampa. ¿Usted cree que el diablo es bobo? No, el diablo sabe. Bueno, póstrate delante de mí, adórame y todo esto. No me vas a contaminar. No puedes. Convierte esa piedra en pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Señor, ¿qué hacemos? O le damos al César o le damos a nuestro pueblo. ¿Qué hacemos? Da a César lo que es de César y da a Dios lo que es de Dios. No había por dónde cogerlo.
no había por dónde agarrarlo. El Cordero perfecto, la sangre perfecta, la virtud de esa sangre que se derramó allí en esa cruz, traspasaron con esa lanza, tiene una virtud en este tiempo. Aleluya. Déjenme decirles rápidamente, Mateo capítulo 26, versículo 28. Porque esto es mi sangre, que dice, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La virtud de esa sangre de Cristo vino a ofrecer el nuevo pacto. ¿Sabe cuál era el antiguo pacto? Allá, la ley, los sacrificios. Pero Jesús vino a traer un nuevo pacto en un fundamento, su sangre. Mi sangre, esta es mi sangre, es el nuevo pacto que yo traigo para remisión de los pecados. Su sangre da vida eterna. San Juan capítulo 6, verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene ¿qué? Cuerpo, porque el cuerpo paga, y sangre, porque la sangre perdona. Por eso come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. No puede quedarse solo con el cuerpo. Hay unos que solo han recibido el cuerpo. Señor, te recibo. Necesitas que la sangre te limpie. Ya yo le voy a decir cómo lo limpia la sangre. Por su sangre ganó a la iglesia. Esto no es que fue gratis. Usted no está aquí por gratis. Usted no está aquí porque sí. No. Dice Hechos capítulo 20, verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó. La salvación es gratis para ti, pero no fue gratis. Tuvo un precio, solo que no lo pagamos tú y yo. Su sangre, aleluya. Y en la sangre está la vida, su vida. Él la ganó por su propia sangre. No hay nadie que le diga al Señor, ay, pero porque tú eres Dios. No, Él se la ganó. Hizo méritos. ¿Cierto? Cuando alguien le diga, ay, porque es tu papá. Porque como tu papá es gerente, por eso estás en ese puesto. No, Señor, se la ganó. Usted está aquí porque el Señor se lo ganó. ¿Sabe cómo se lo ganó? Por su sangre. Es la virtud de la sangre de Cristo. Aleluya, nos gana para Él. Romanos capítulo 5, verso 9. Pues mucho más, estando ya que justificados, ¿en dónde? En su sangre. Sin sangre no hay justificación. ¿Qué es la justificación? Declarar inocente al culpable. Usted cometió el error, usted tiene que pagar por eso. Pero cuando están juzgando, llega alguien y dice, un momento, yo no he hecho nada malo, ni hice lo que él hizo, pero yo voy a pagar por él. Eso es justificación. Se coloca enfrente del culpable y abre su brazo y dice, yo pago por él, pero la culpa la lleva él, el que se coloca. Pero el otro sigue siendo culpable, ¿cierto? Si tú haces una maldad ahora o haces algo y alguien dice, no, un momento, yo pago por él. Listo, ok. Él pagó por ti, pero tú sigues siendo culpable. ¿Qué te quita la culpa? La sangre
que te perdona la sangre. Por eso dice, justificados por su sangre. No solo te paga la culpa, oiga, qué lindo. No solo paga por ti, sino que te limpia de eso que hiciste. Como si no lo hubieras hecho. Como si hubieran colocado el tablero de tu vida, hubieran borrado todo eso que hiciste. Como si nunca lo hubieras cometido. Por su sangre es que nosotros somos justificados. No por lo que tú dices, hermano, es que yo soy tan bueno, yo dono a los pobres, yo doy al que necesita, yo no digo malas palabras, yo no digo esto. Lo felicito, pero eso no te justifica. Lo único que te puede justificar es la sangre de Jesucristo. Y claro, los salvos hacemos buenas obras. No hacemos buenas obras para salvarnos, pero los salvos hacemos buenas obras. Amén. Su sangre nos limpia la conciencia. Ahí lo leímos allá en Hebreos. Limpia la mente del hombre. Por eso es que usted y yo hoy podemos tener la mente de Cristo. Porque su sangre limpia la mente, limpia las conciencias. Primera de Pedro capítulo 1, verso 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Esa vana manera de vivir es la herencia del hombre pecador. Pero fuiste rescatado de esa manera vil en la que vivías. No con cosas corruptibles como oro y plata. Por eso esto aquí no se compra con dinero, ni con oro, ni con plata. Sino que, ¿qué dice? Verso 19. Sino que fuiste rescatado de esa vana manera de vivir con la sangre preciosísima. Aleluya. Esa sangre es preciosa. Eso sí es precioso. Con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero que sin mancha. A él nadie lo puede acusar. Nadie. Y sin contaminación. Es la sangre preciosa de Jesucristo que te rescata de esa vana manera de vivir. Había una sangre en la antigüedad que clamaba. La sangre de un inocente. La sangre de Abel. ¿Cierto? Caín lo mató. El mayor mató a su hermano menor. Pero Abel era inocente. Y esa sangre clamaba por su inocencia. ¿Pero qué clamaba? Clamaba venganza. Alguien tiene que pagar. Él murió inocentemente. Él no tenía que morir. Su hermano lo mató. La sangre de Abel clamaba por venganza. Pero dice el escritor Hebreos capítulo 13, capítulo 12, verso 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Recuerden que él dijo: esta es mi sangre, el nuevo pacto. Y a la sangre rociada, que habla mejor que ¿qué? Que la sangre de Abel. Porque la sangre de Abel clamaba por venganza. Yo soy inocente, alguien me mató. Yo no hice nada, alguien me mató. Pero la sangre de Cristo no clama por venganza. La sangre de Cristo no dice: ay, yo era inocente y los hombres me mataron, alguien debe de vengarme. No, la sangre de Cristo clama perdón. Por eso es mejor que la de Abel. El nuevo pacto es mejor. Es lo que Dios tiene para nosotros. Su sangre nos santifica. La única manera que usted pueda ser santo, que usted sea apartado para Dios,
Hebreos capítulo 13, verso 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, ¿mediante de qué? De su sangre. Lo que lo hace santo usted es la sangre de Jesucristo. Esa sangre que corrió, esa sangre que fue derramada, es la virtud de la sangre de Cristo que hace lo que los corderos no pudieron hacer, lo que los machos cabríos no pudieron hacer, lo que el hombre no podía hacer. Es la sangre de Cristo, aleluya, que da vida eterna, que te justifica, que te limpia la conciencia, que te lava, que te santifica, que nos acerca al Señor, que nos redime. Efesios capítulo 1, verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es la virtud de la sangre de Jesucristo. Ahora, yo le he puesto lo que hace esa sangre. Una pregunta: ¿cómo esa sangre hace todo eso en mi vida? ¿Cómo? ¿Cómo esa sangre que hace todo esto, que limpia, que santifica, que perdona, que redime, cómo lo hago efectivo en mi vida? Dice la palabra que cuando el soldado atravesó el costado, ¿salió qué? Sangre. Dos elementos: sangre y agua. Se lo voy a explicar rapidito. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, Éxodo capítulo 12, después de las plagas, hubo una última plaga que consistía en la muerte de los primogénitos. Amén. Y solo había una manera de que el pueblo se salvara de que sus primogénitos murieran también en esa plaga. Jesús les dijo, Dios les dijo: búsquense un cordero. La Pascua, búsquense un cordero sin mancha, sin defecto, sin contaminación, y lo van a sacrificar. Si la familia es pequeña, únanse con el vecino, pero todos tengan un cordero en su casa. Sacrifíquenlo y tomen su sangre, y van a salir allá a las puertas y van a pintar los dinteles de su puerta con la sangre del cordero. Así, cuando el espíritu de la muerte pase por todo Egipto, donde vea la sangre del cordero, ahí no hay muerte, hay vida. Ahí no hay muerte. Dios los salvó por la sangre. Pero cuando los sacó, los enfrentó a un mar. Proyéctenme por favor 1 Corintios capítulo 10, verso 1. Y dice la palabra del Señor que aquel mar se abrió en dos, y el pueblo pasó en seco por en medio del mar. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Versículo siguiente. Y todos en Moisés fueron ¿qué? Bautizados en la nube y en el mar. Dios salvó al pueblo por sangre y lo salvó también por en medio del agua. Cuando el pueblo de Egipto quiso pasar, no era el pueblo de Dios. El agua no los pudo salvar a ellos, porque la sangre no los había salvado. Pero este pueblo fue salvo por la sangre del cordero, y luego el Señor los metió por en medio del agua para que fueran salvos por sangre y por agua. Por eso el apóstol Pedro dice: solo existe una manera en que la sangre del cordero limpie el pecado del hombre.
Solo existe una forma en que el hombre pecador, en que el hombre que está sucio por la maldad, la virtud de la sangre lo limpie, lo santifique, lo redima. Hechos capítulo 2, verso 38. Solo existe una manera en que usted pueda acercarse al Señor, donde la sangre le abre la puerta al lugar santísimo, donde la sangre lo protege, donde la sangre lo santifica. Y Pedro le dijo: arrepentíos. ¿Y qué? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón. Cuando tú te metes en las aguas del bautismo y te invocas en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo corre. La sangre de Cristo da su virtud. Hermano, esto es glorioso. La sangre de Cristo te borra, te quita, no cubre, no, quita pecado que hay en ti, quita los pecados que han cometido. Pero espérese, listo, usted se bautizó, la sangre de Cristo lo limpió. Pero resulta que los sacerdotes ofrecían todos los días sacrificios porque el hombre hacía cosas malas. ¿Qué hace la sangre de Cristo sobre aquel que ya ha sido bautizado y ha cometido un error? Escúcheme bien, hermano. El enemigo es especialista en cerrar las mentes. Es que eso que yo hice, mucha gente no se siente perdonada, aunque Dios la perdonó. La conciencia, la culpa y el dedo acusador, tú lo hiciste. Y eso que ya eres cristiano, y eso que ya eres hijo de Dios, y eso que esto, y eso que sirves. Cuando el enemigo empieza a acusar, hay una virtud en la sangre de Jesucristo para el Hijo de Dios. Escúcheme, si usted no se ha bautizado, usted no puede venir y decir: Señor, perdóname. Si usted quiere que Dios lo perdone sus pecados, bautícese en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Ahí se hace la primera función de la virtud de la sangre. Pero después no te vas a andar bautizando todos los años, ni tampoco Jesucristo va a venir a ofrecerse otra vez por el sacrificio, no. ¿Qué dice la palabra? Primera de Juan capítulo 1, verso 7. Por favor, si lo podemos aquí proyectar. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, ¿qué? Uno con los otros. Y cuando yo tengo comunión con mi hermano y ando en luz, algo sucede en la vida del creyente. La sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué pasa? Nos limpia de todo pecado. Pero no solo eso, versículo 9, por favor. Y si confesamos, ¿qué confiesas? La única sangre que no mancha. Si te cortas y te cae en la camisa, te manchas. Pero hay una sangre que no mancha. Hay una sangre que limpia. Hay una sangre que santifica. Hay hermanos que escúcheme bien, escúcheme. Si alguien está bautizado aquí en el nombre de Jesús, pero te has apartado, te has alejado de Dios, tú no eres igual como el que no ha conocido nunca. Tú tienes una promesa. No te dejes encerrar por el diablo.
No te dejes encerrar por el pecado. Hay una virtud en la sangre de Cristo para sus hijos. ¿Sabe qué necesita el que se aleja de Dios? Solo un segundo, solo un minuto donde se postre, confiese su pecado, le pide perdón a Dios de corazón, e inmediatamente hay una sangre que fluye. Hay una sangre que limpia. Hay una sangre que protege. Hay una sangre que santifica. Hay una sangre que sana. Hay una sangre que limpia. Cuando tú quieres buscar a Dios, pero no has hecho las cosas bien, la oración parece estorbada. La bendición parece estorbada. Pero cuando tú te arrodillas y comienzas a decirle: oh Señor, límpiame, limpia mi corazón, limpia mi mente, limpia mi cuerpo, Señor, límpiame, lávame. La sangre de Jesucristo comienza a fluir y te empieza a limpiar y te santifica. ¿Y sabes cómo te levantas ahí? Renovado. El apartado solo necesita un momento nada más para que Dios lo limpie. Pero el inconverso necesita ser bautizado en el nombre de Jesús para que el Señor lo limpie. La virtud de esa sangre todavía corre en estos días, en estos tiempos, porque todavía el Señor tiene su misericordia para con nosotros. Póngase en pie, por favor, aleluya. Oiga, la virtud de esa sangre corre aquí esta mañana. Está aquí para limpiar la mente. Tú no sientes a veces que vienen como: oye, pero estos pensamientos que vienen a mi mente, que me atacan, algunas cosas. Presenta la sangre de Cristo. Saque la sangre de Cristo que te limpia. El enemigo a veces quiere encerrar a los hermanos. El espíritu de muerte a veces anda por allí, se mete en una casa, se mete en otra casa, pero cuando se encuentra una casa donde la sangre del Cordero está en los dinteles de la puerta, dice: yo ahí no puedo entrar. Cuando la vida de un creyente deje de preocuparse tanto por lo material, deje de estar preocupándose tanto por las posesiones, preocúpese más por mantenerse limpio. Preocúpese más, porque cuando el Señor lo vea su conciencia limpia, vea su corazón limpio. Preocúpese más por presentarse delante del Señor con sus manos limpias. Cuando hay unas manos limpias, Dios usa esas manos para orar por alguien y ser sano. Cuando hay unos pies limpios, cuando hay un corazón limpio. Oye, ¿qué tienes, hermano? Que cuando habla, la sangre de Cristo corre. Hay una virtud en esa sangre. ¿Será que en esta mañana, hermano, usted necesita que esa sangre corra? ¿Quiere venir a este altar? Dice: Señor, santifícame, Señor, purifícame, Señor. ¿Será que en una de esas bancas hay un hermano que se ha estado alejando de Dios? En el nombre de Jesús, la sangre de Cristo en esta mañana. No pierdas tu salvación por un pensamiento de cautividad. No pierdas tu salvación. Hoy Cristo perdona. Hoy el Señor te perdona. Hoy el Señor te limpia. ¿Sabe por qué? Por la virtud de la sangre. Por la virtud de la sangre de Cristo que está aquí. Y usted, querido amigo, vea, aquí en este lugar hay amigos que ya han recibido al Señor. Tú lo has recibido en tu corazón. ¿Qué es recibir al Señor? Lo has creído. Has permitido que Él more en tu vida. Da el paso, arrepiéntete. Bautízate en el nombre de Jesús. Deja que esa sangre te limpie de todo pecado.
Hay un amigo que se quiere entregar al Señor esta mañana y decirle: Señor, aquí está mi vida, Jesús. Yo necesito tomar este paso. Escúcheme, no va a haber nada, no existe nada que te justifique delante de Dios, sino la sangre del Cordero, que limpia, que transforma, que santifica. ¿Alguien más siente la necesidad de estar en este lugar? Si usted siente la necesidad, hermano, yo se lo pido, por favor, deje que la sangre de Cristo en esta mañana, aleluya, te conforte, te proteja, te sane, te santifique, te redima. Es esa sangre del Señor, aleluya.